Hola a todos de nuevo. Vamos a entrar esta semana vamos a terminar esta semana el tema de métodos con el que estuvimos viendo hace unas cuantas semanas que básicamente no todo era sumar y restar y operar con números, sino que el motor pues nos tenía una serie de métodos preparados para procesar una serie de instrucciones sin tener que preocuparnos a bajo nivel de las sumas, de las restas, etcétera, ¿vale? Recordad que los métodos eran básicamente los operadores, por así decirlo, que se encargaban de modificar las variables que podía tener cualquier componente, incluyendo cuando son scripts nuestros. Los scripts nuestros tienen variables y los métodos se van a encargar de modificarlas. Entonces, antes de empezar con métodos específicos, voy a venir un momentito a la API del motor, porque he sacado aquí unos cuantos métodos. A ver, un segundo, que este en cuestión no era el que yo buscaba, sino este. Entonces, lo primero de todo, quiero que empecemos por analizar la API de Unity, la Scripting API, y cuando busquemos información sobre un método concreto, porque aquí he elegido unos cuantos, pues primero el método range, que es un método para generar valores aleatorios, el método getKey, que es un método para comprobar si las teclas están o no pulsadas, y el método lerp, que es un método matemático que básicamente se va a encargar de hacer que cierto valor numérico se encuentre siempre... Perdón, lerp no, aquí no quería abrir el lerp, un segundo, quería abrir el clamp, que es mucho más fácil que el lerp, por cierto. Clamp es un método que se encarga de limitar un valor dentro de un intervalo, y bueno, vamos al margen de que tengamos en cada método su descripción y un poquito de información, vamos a centrarnos en estas cabeceras de aquí. Bien, lo primero de todo, en estos métodos en los que vais a encontrar siempre que empiezan con la sentencia public, y esto va a ser así siempre en la API, porque si un método estuviese marcado como private no podríamos invocarlo. Entonces esto realmente siempre que busquéis vais a encontrar en la sentencia public en todos los que miréis. Estoy mirando un momentito porque estaba buscando el método range y realmente es este, ¿vale? Es que la verdad, hay veces que pasa que encuentras diferentes definiciones. Vale, este es el random.range que yo buscaba realmente. Entonces, bueno, lo que os digo, todos van a empezar por public. Después de la sentencia public, que ya veis que los tres la tienen en común, nos pueden pasar dos cosas con los métodos, y es que va a haber métodos que son estáticos y métodos que no son estáticos. Yo en estos tres que tengo aquí abiertos casualmente, estos tres son métodos estáticos. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando un método es estático? Pues a ver, la principal diferencia es que todo método nos va a corresponder a una clase, ¿vale? En este caso range es de la clase random, getKey es de la clase input y clamp es de la clase matf. Cuando un método sea estático de la clase, esto nos va a implicar que a nivel de código vamos a poder invocarlo a partir de la clase. ¿A qué me refiero con esto? Pues que fijaros que aquí, donde estamos en el ejemplo de código de la API, vemos que range ha sido invocado a partir de random, que es el nombre de la clase en mayúscula. Si venimos a getKey, que es un método estático, ha sido invocado a partir de input, que es la clase a la que pertenece, poniendo input en mayúscula. Y clamp, que lo tenemos aquí, ha sido invocado a partir de la clase matf, poniendo el nombre de la clase matf en mayúscula. Voy a empezar por hacer unos ejemplitos con métodos estáticos y luego veremos los que no son estáticos, ¿vale? Pero simplemente recordad que las cabeceras de definición de cómo funciona, o de abreviatura de cómo funciona el método, empezarán siempre por public y luego nos indicarán si es o si no es estático. ¿Qué es lo que viene a continuación? Pues bueno, después de la indicación de si es estático o no, si no es estático veremos que aquí no aparecerá nada. El siguiente valor que nos aparece, y fijaros que para diferentes métodos esto cambia. Aquí tenemos que range nos pone que es float, getKey nos pone que es booleano y clamp nos pone que es float. Pues bueno, este valorcito o este tipo de valor nos indica que cuando invoquemos este método se nos va a generar un valor de este tipo, en este caso un real, en este caso un booleano, en este caso otro real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, básicamente cuando invoquemos el método range, que nos generará números aleatorios, nos va a generar un float con el valor aleatorio. Cuando invoquemos getKey, que nos va a comprobar si las teclas están pulsadas, nos va a generar un booleano que va a ser verdadero o falso según la tecla esté pulsada.
Y clamp, que es el método este que es un poco rarito, pero que es muy útil para hacer que un valor siempre esté comprendido dentro de un intervalo y no se salga de ahí, pues bueno, nos va a retornar un float pues con ese valor que hemos delimitado dentro del intervalo. Bueno, más cositas con estas cabeceras. Lo siguiente que nos vendrá ya es el nombre del método propiamente dicho. Esto pues bueno, es redundante. Y lo que tenemos es que al final, entre paréntesis, vamos a echar un vistacito a todos y cada uno de estos métodos que yo he cogido. Vamos a dejarlo marcado, porque lo que nos aparece entre paréntesis son los valores se denominan parámetros formales, pero básicamente son los tipos de valor que debemos añadirle al método para que sepa funcionar. Vamos a echar un vistazo porque tenemos aquí, por ejemplo, range, que nos dice que recibe dos valores float, a uno lo he llamado min, de mínimo, y otro lo he llamado max, de máximo. Realmente tampoco viene una descripción precisa, pero bueno, sí que nos dice aquí abajo que este método, cuando lo invoquemos, nos devolverá un valor float, nos lo dice aquí, que va a estar comprendido entre el float que le demos como mínimo y el float que le demos como máximo, ¿vale? Entonces, básicamente todo método que miremos en el manual va a ser igual. Realmente el manual hay tantas descripciones de método que es imposible que ni en vídeo ni en persona las probéis todas. Entonces, pues bueno, muchas veces pasa que a veces te encuentras con un método y te toca a ti mismo tener que analizar esta sintaxis para saber, pues bueno, cómo invocarlo, qué valor nos va a retornar y qué parámetros de información tenemos que darle. Entonces, bueno, pues en resumen del método range, le daremos dos floats con el valor del intervalo mínimo y máximo, y él nos retornará un float que será un valor aleatorio comprendido dentro del intervalo. ¿Qué pasa con getKey? Bueno, getKey es un poco especial porque aquí nos dice que getKey como información va a recibir un solo parámetro y va a ser un parámetro que va a ser una cadena de texto, ¿vale? De hecho, pues bueno, aquí abajo en la API ya se puede ver algún ejemplo de invocación donde invocan getKey y aquí con un texto entrecomillado le ponen up para indicar que están tratando de responder a la tecla arriba. Este modo de invocación con un parámetro de tipo string no me gusta, yo no lo uso nunca así, sino que si bajamos un poco más abajo, esto es bastante habitual en la API de Unity. Aquí nos dice que hay otro modo de trabajar con getKey, y este modo de trabajar con getKey, en lugar de recibir una string, nos recibe una variable de la clase keycode, ¿vale? Esta clase keycode la voy a abrir un momentito, porque esta clase keycode que nos dice aquí enumeration hace referencia a que esta clase pues guarda una lista o una serie de valores que no son más que todos estos que tenemos aquí listados, que son muchísimos, con prácticamente pues todas las teclas que podéis acceder en el teclado, incluyendo pues bueno todas las letras, números, incluso alguna tecla rarita como el bloc numérico, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, nada, cierro esto. Y bueno, último de los métodos estáticos que estamos viendo, pues aquí tenemos el clamp, que es el que recibe en cuestión tres parámetros, nada más y nada menos, y nos dice que primero le tenemos que dar un float con el valor que queremos clampear, y clampear es delimitar dentro del intervalo, que yo soy un poco bestia a veces diciendo estas cosas, clampear, el valor mínimo y el valor máximo. Aquí la idea sería que si tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 10, y aquí ponemos un 7, nos dirá que 7, porque 7 está ya comprendido en el intervalo, pero si tenemos un valor de mínimo 5, máximo 10, y aquí metemos un 2, como el 2 está fuera del intervalo, nos retornaría el valor mínimo, que es el 5, ¿vale? Ahora, pues bueno, con esto, sobre todo, una vez tengáis claras cómo funcionan estas cabeceras, que va a haber métodos que las tengan más complicadas y va a haber métodos que las tengan mucho más sencillitas. Yo voy a empezar por los métodos más sencillos, por cierto. Pues bueno, una vez tengáis claro cómo funcionan las cabeceras, os va a ser mucho más sencillo cuando vayáis, vamos a poner un ejemplo, directamente a la clase random, echar un vistazo a qué métodos tiene y simplemente leyendo la cabecera saber interpretar o por lo menos saber invocar el método y ver su comportamiento, ¿vale? Hay que ver un método un poco rarito que es para generación de colores aleatorios. En el caso de la clase input, pues bueno, de la misma manera tendremos un montón, vamos a bajar hacia aquí abajo, de métodos posibles. Entonces pues vamos a abrir por ejemplo este de getButton, y bueno, aquí me dice que getButton puede trabajar con textos y recibir el nombre del botón, pero ojo que lo que quería era mirar otro, getMouseButton, que está aquí. Fijaos que getMouseButton, que es un método para leer
los clics de ratón a nivel de API funciona con un entero. De hecho aquí, pues bueno, en el ejemplito ya nos ponen que si ponemos el entero 0 se nos detecta el clic izquierdo, con el entero 1 el clic derecho y con el entero 2 se nos interpreta el clic central, que es el correspondiente a clicar la ruleta del ratón. En el caso de Matefe, pues bueno, Matefe, como es una librería de matemáticas que es bastante larga, aquí tenemos un montón de funciones matemáticas comunes y no comunes. Por ejemplo, pues nos recuerdo por aquí que estaba la potencia, que es un método para poder elevar un valor a otro, y bueno, pues aquí el valor de la potencia nos dice que nos va a generar un valor float y que dado un float f y un float p nos va a devolver el valor de f elevado a la potencia p. Este en cuestión es uno de los facilitos de la librería Matefe, los hay más complicados, pero siempre la clave va a estar en saber interpretar estas cabeceras.